Les voy a invitar a que me acompañen a Levítico, capítulo 23. Vamos a leer solo un capítulo. Y esto es sumamente importante. ¿Ok? El libro de Levítico es un libro, creo yo, mal entendido. Porque muchos los han considerado como el libro que habla hacia los sacerdotes, cómo deben de comportarse los sacerdotes. Inclusive llegan a mencionar que es la Torá para los sacerdotes, el libro de Levítico. Sin embargo, se olvida un detalle muy importante. Somos nosotros sacerdotes. Era el plan original. Ustedes y yo lo leímos más de una ocasión, hace un momento. Porque ustedes me serán una nación de sacerdotes. Ahí nos deja bien claro que Levítico no es para los descendientes de Aarón o la tribu de Leví, es para toda la banda, porque todos estamos metidos en esto, hasta los cachetes, les dirían a los muchachos, porque mis chicos son cachetones, pues. No les digo a ellos que estamos hasta los cachetes ahí metidos. Y esta sección que vamos a estudiar es el mandamiento que corresponde a las fiestas del Señor. Ya lo leímos y lo estudiamos en la congregación, no sé si lo recuerdan, antes de que fuera Pesaj. Nos dimos a la tarea de poderlo estudiar. Vamos a darle la lectura porque me gustaría que observara un detalle. Ese día no lo vimos porque lo importante era Pesaj, pero ahorita lo importante es Shavuot, así que vamos a poder observar el detalle que habla de Shavuot. Empecemos Levítico capítulo 23, verso 1. Jehová dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, los tiempos designados de Jehová, que proclamarán como convocaciones santas, son mis tiempos designados. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, de descanso completo, una convocación santa. No hará ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Jehová, aún en todo lugar de su habitación. Como dice su Biblia, donde quiera que estén, ¿verdad? Nos empieza a decir, esta cita nos empieza a hablar que vamos a tener reuniones con Dios, reuniones programadas. Hay reuniones con Dios, reuniones programadas. Y la primera en la lista, ¿cuál es? Shabbat. ¿Cuándo es Shabbat? Shabbat empieza el viernes cuando se pone el sol y termina el sábado cuando se pone el sol. Ese es Shabbat. ¿Ok? Y aquí dice la escritura, la primer cita es cada semana. Y estamos ahí. Siguiente. Estos son los 7 tiempos designados Jehová, las convocaciones santas que proclamarán en sus tiempos designados. El primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Jehová. Y es todo lo que nos habla de Pesaj. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 12 nos explicó cómo se celebra Pesaj. Entonces aquí ya no nos tiene que volver a dar una instrucción, porque desde Éxodo capítulo 12 ya sabemos que tenemos que buscar un animal, lo vamos a amar, nos vamos a encariñar con él, lo vamos a matar y no lo vamos a comer. No decir, ay, pero ¿por qué? Porque así es esto. El inocente pagando por el culpable. Y hasta el día de hoy, Abby y Dan me culpan por la muerte de Copito. Tú mataste a Copito con tus manos, me dicen. ¿Cómo se llamó? Copito. ¿Copito? Así le pusieron al borrego. Y hasta el día de hoy me siguen culpando del asesinato de Copito. Ya crecerán y lo comprenderán. Sí. O moriré yo siendo un malvado villano. No sé. No sé qué pase primero. Pero no nos va a dar más detalles porque ya la explicación la dio. Ya él nos enseñó de qué se trata Pesaj, ¿ok? Seguimos. El día 15 del mismo mes es la fiesta de Matzah, para el nombre de Jehová. Por 7 días comerás pan sin levadura, Matzah. En el primer día tendrás una convocación santa, como lo hicimos aquí. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario, no lo hicimos. Traigan una ofrenda hecha por fuego en nombre de Jehová por 7 días. En el séptimo día habrá convocación santa. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Después dice, Jehová dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, después de que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote.
el mecerá el manojo delante de Jehová para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá el día después del primer día. ¿Cuándo lo va a mecer? El día después del primer día. Eso es bien interesante, porque aquí es donde empezamos con un detalle en los conteos rabínicos, porque nuestros hermanos judíos ya celebraron Shavuot, porque ellos empiezan a contar 50 días después del Shabbat que leímos anteriormente, de Matzah. El primer Shabbat es un Shabbat solemne. Pero ¿cómo se le llama a esos Shabbat solemnes? Shabbatón. Shabbatón, es un gran Shabbat. Un sabadote. Es un día muy importante. Pero aquí no está hablando de que se empiece a contar el día después del Shabbat. O sea, Bikurim, la fiesta de las primicias, no se da después del Shabbatón, se da después del Shabbat, que es el Shabbat semanal. Y entonces uno dice, ahí vamos a hacer conteos, porque tengo que contar 50. Y nos deja bien claro, 7 Shabbats. ¿Sí vamos? Sí. Si hacemos el conteo como los rabinos lo hacen, no salen 7 Shabbats. No salen. La única manera que salgan 7 Shabbats es de que el conteo lo iniciemos el día 1 de la semana, que es domingo. Como lo dice la escritura. Por eso cuando presentamos nuestras primicias, ese es el primer día del conteo de 50, del Omer. ¿Y cómo se cuenta? ¿Alguien lo recuerda cómo se cuenta? ¿No recuerda? Ok, vamos a leer. En el día que mesan el manojo ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año, como ofrenda quemada a Jehová. Su ofrenda de grano será 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Jehová como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino, 1/4. No comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. ¿Cómo dice? No importa dónde vivan. Eso es muy importante. Sigue. Desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Contarán 7 Shabbats. ¿Sí vamos? Hasta el día después de la 7ª semana, contarán 50 días. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo se cuentan semanas y se cuentan días? Eso es importante porque es así como se cuenta. Primer semana, 1 día. Primer semana, 2 días. Y así vamos contando. Cada semana y los días. Entonces ya decimos, estamos en la 3ª semana y 4 días de la 3ª semana. ¿Okay? Porque vamos a contar 7 semanas. Cuando decimos 7 semanas y 7 días, es 49. Es bien importante esto, hermanos, porque si no se nos dan las matemáticas, va a ser bien difícil obedecer a Dios. Le gusta mucho esto de andar contando. Le gusta mucho que contemos. Hermanos, tengo aquí una duda. Por ejemplo, dices que a lo mejor no coinciden las fechas, que son por un día o por lo que sea. Si en nuestro conteo, de acuerdo a lo que acabas de leer, dice el Señor, es tanto, ¿no? Y si, por decir alguna, otros hermanos es otra fecha, ¿el Señor recibe también eso, hermano? ¿O tiene que ser exactamente el día? Solo hay 3 maneras de contar las fiestas del Señor. Porque los que... lo voy a decir así. Las personas que no celebran las fiestas del Señor, realmente no les importan los conteos. Entonces, las personas que celebran las fiestas del Señor o se van a guiar por el calendario rabínico, que es el de Gilei 2, el que llevan los judíos, o se van a llevar por el calendario lunar, el que nosotros llevamos, que es el bíblico.
Son las dos maneras. ¿Ese es el qué, hermano? El calendario lunar, que es el bíblico. Ah, ya. Son las únicas dos maneras. La tercera es son aquellos que tienen alguna confusión y realmente ya no están siguiendo la Torá. Yo les voy a platicar cómo se da esta confusión. Resulta que hay una línea muy importante, un grupo que se está haciendo grande, que habla de asuntos de la Torá, pero habla que la Torá realmente no fue dada por Dios en el monte Sinaí. Ellos hablan de que la Torá vino porque después de que subieron en el cautiverio en Babilonia, muchas leyes les parecieron adecuadas. Entonces, después de que regresaron, inventaron la Torá. Y entonces todas esas cosas son realmente historias y son tradiciones. Y son estas líneas de pensamiento a que llevan, por ejemplo, lo que hemos escuchado, que el Shabbat no siempre es en sábado. A veces Shabbat va a caer en jueves, a veces Shabbat va a caer en miércoles, porque están siguiendo esa línea de pensamiento de estos maestros que dicen que la Torá no fue dada por Dios en el monte Sinaí, sino fue una recopilación de información que aceptaron de Babilonia cuando regresaron del cautiverio. Esa última forma, pues definitivamente está fuera, porque le está quitando la validez divina. Entonces ya todo lo que se origine en eso, pues no tiene sentido. Ni histórico, ni arqueológico, no tiene sustento, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que el Éxodo fue inventado cuando tenemos la evidencia de los carros? ¿Cómo podemos decir que el monte Sinaí no existió si tenemos el monte Sinaí? Aún está quemado. Aún está la evidencia. Y es ahí donde uno se da cuenta de que esas personas ya han perdido pues, realmente el piso, ya andan volando. Entonces son las únicas maneras. Entonces nuestros hermanos judíos pues hicieron el calendario Gilel porque iban a andar fuera de Israel y ya no iban a poder llevar los conteos conforme dice la escritura. ¿Qué pasa? Gilel hizo el cálculo. ¿Quién es él? Así se llamaba la persona quien hizo el cálculo del año 300 Gilel. Es el primero, y Gilel segundo fue el que hizo el segundo cálculo. Hizo modificaciones, como en el caso de nuestro calendario, que fue el Papa Gregorio quien ordenó el cálculo. Por eso tenemos el calendario gregoriano. En el caso de ellos es Gilel. Entonces hace este cálculo y dentro de este cálculo él no puede establecer cuándo se va a ver o no se va a ver la luna. Él simplemente hace un cálculo. Y como ya no iban a estar en Israel, pues dijeron, ok, vamos a aceptar este calendario y se empezaron a regir por ese calendario. El problema es que en 1948 Israel regresa a la tierra. Nuestros hermanos regresan a la tierra. Entonces ahora, ¿qué nos impide en guardarlos el calendario conforme a la escritura? Hasta el día de hoy ese es un debate y se llama el Club de la Luna. Es el grupo de judíos rabínicos de todo Israel que se juntan para debatir este tema. Si regresamos o no regresamos al cálculo conforme a la escritura o seguimos con Gilel. Y el único problema es de que para que se pueda regresar se necesita el Sanedrín. Y para que esté el Sanedrín se necesita el templo. Y para que esté el templo no están las condiciones. Pero están de acuerdo en que ya no se debe de seguir ese calendario. O sea, hay que regresar. Ahí tenemos ese detalle. Nuestros hermanos judíos están celebrando las fiestas cuando ellos ya lo calcularon, conscientes de que pues no es lo adecuado, pero no es la manera de regresar porque no están. Exacto, pero porque no están las condiciones para poder volver. Yo tengo una pregunta. Esa palabra no la conozco. ¿Qué quiere decir rabino? Rabino quiere decir maestro. Es una persona que está al frente. Es como cuando uno está en la universidad, el que da la clase es un maestro, no porque sea un maestro normal, sino porque tiene una maestría. Quien enseña a un licenciado tiene que tener una maestría, ¿verdad? No puede enseñar a un licenciado a otro licenciado, tiene que ser una maestría. ¿Quién enseña a un maestro? Un doctor, un doctorado, es un grado más alto, un grado adelante.
Entonces hay diferentes grados en esa parte. Y el rabino es uno que tiene un grado mayor. Entonces hay diferentes. Por ejemplo, conocemos a un rabino, el rabino Jonathan Galef, pero él tiene un rabino superior. A uno que es el que le sigue el grado, el que él reconoce. Y este es el rabino Shalom Arush. El Mesías dice, a nadie llames maestro, a nadie llames superior a ti, a nadie. Solo hay uno, un maestro, un rabino, eso yo. Eso dijo él. Eso es muy importante. Eso tiene que ver con esa parte del término rabino. ¿Y es el grado en conocimiento entonces, hermano? Podría ser conocimiento, autoridad. Es importante. Como decir licenciatura, maestría, doctorado y así, ¿no? Yo tuve una tía que tenía doctorado en ciencias políticas y le inventaron en una televisora y estaba el gobernador solo era licenciado y estaba hablando y ella agarra y dice, ¿tú qué me vienes a decir a mí? Apenas eres licenciado, yo tengo tantos doctorados, deberías de callarte. Así le digo a mi tía el gobernador. Entonces, pues es que tiene más grados, aunque él tiene posición, pero bueno, ahí se estarán debatiendo quién pesa más, ¿no? Era tía, ya no está casado con mi tío, así que creo que ya no es tía. O no sé cómo se maneje eso. Ya no sé cómo se manejen esos temas. ¿Era tía o no es tía? O no sé, ¿no? Ese gobernador Sucho que me va a venir a enseñar, ¿no? Bueno, tendrá sus grados. Pero es más o menos esa la intención que hablan de rabino, ¿no? Sí. Ay, ahora ya se me fueron. Todavía estamos acá leyendo. Uno a uno. Ya si alguien lo oímos, el ruido lo levantamos y ya no. Ok, entonces aquí ya vemos cómo empieza a hablar del conteo. Sí. Muy importante, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer mañana, o lo que estamos haciendo hoy, es porque hemos contado 50. Estamos en el día 50. Ya contamos 49. Fue ayer, en Shabbat, 49. Y curiosamente, este es el único Shabbat que cae en domingo. Ahora sí, este es Shabbat. Esa es la única fiesta que se celebra en domingo. Que está genial, ¿ok? Seguimos. Ese sí lo autorizó el Señor. Sí. Entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Jehová, traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos con un galón de harina fina, horneada con levadura, como primeros frutos para Jehová. Junto con el pan presentarán 7 ovejas sin defecto de 1 año, 1 novillo y 2 carneros. Estos serán ofrendas quemadas para Jehová, con su ofrenda de grano y libación, ofrendas hechas por fuego como ofrenda fragante para Jehová. Ofrezcan un macho cabrío como ofrenda de pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de shalom. El sacerdote mecerá con el pan de los primeros frutos como ofrenda mecida delante de Jehová, con los 2 corderos. Esto es santo para Jehová, para el sacerdote. En el mismo día tendrán convocación santa. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esto es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan, ¿verdad? No, es que esto es para los judíos. No, esperen, aquí todavía no están los judíos. Los judíos son judíos hasta el año 500 antes de Cristo. Aquí estamos hablando es el 1450 antes de Cristo. Todavía no son judíos. Todavía somos una nación llamada Israel. Es para todos. Y aquí dice, es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Entonces, ¿nos incluye? Sí. Nada más que aquí tenemos un detalle, dice hay que matar los animales. El problema es de que para presentar las ofrendas de animales al Eterno tiene que ser necesariamente en el altar que él ha establecido. No hay altar. ¿Las condiciones para celebrar esta fiesta se dan? No se dan. No tenemos las condiciones suficientes para poder llevar la fiesta a plenitud. Tampoco tenemos dinero para irnos a Jerusalén una semana. No podemos hacerlo. No estamos en condiciones. Pero dice el Señor que donde estemos. Ahí está el detalle. ¿Por qué entonces nos diría que lo hiciéramos donde estuviéramos? Si no, no haríamos Ahí está el nada, detalle. ¿no? Diría por ahí. No habrían los medios para estar. Porque aquí no se está hablando de que hay una manera de poderlo hacer, aunque no todo. ¿Podemos presentar panes? Sí. Porque para presentar los panes no se necesita el altar santo.
qué no? No hay problema, podemos presentar los panes. Sí lo podemos hacer, podemos estudiar la Torah en la noche, sí lo podemos hacer. No se necesita estar en el Santo Templo para poderlo hacer. Sí lo podemos observar. Si nos está marcando que lo debemos de hacer donde quiera que estemos, es porque le está considerando que en algún momento vamos a andar en diáspora, que vamos a andar regado por todos lados del mundo. Y allá donde estés, pues vas a tener que hacer lo que puedas hacer, pero lo tienes que hacer. Hermano Sergio, por ejemplo, no estamos tan familiarizados con los conteos, con las fechas, ¿no? Porque, bueno, yo lo digo por mí. ¿Qué pasa, hermano, cuando en la diáspora, cuando andemos dispersos? Por eso se hizo el calendario de Gilel. Pero la pregunta es, si alguien no se le da el conteo, como tú dices, o no sabe cómo hacerlo y eso, y andamos dispersos, sí, ¿verdad? Si llega pues este tiempo en que así sea. Si no cuadra, por decir las fechas, el Señor recibe, aunque sabe que la intención del corazón posiblemente no coincida en esa fecha, pero nuestra intención es honrar al Señor y es obedecerlo. El Señor recibe eso, hermano. Así. Vamos a aprender a hacer esos conteos. No es difícil. ¿Cómo sabemos que es luna nueva? Les voy a platicar. El mes termina cuando al amanecer está la luna. Cuando vemos al amanecer la luna, nos vamos y nos dormimos y no hay luna, quiere decir que ya estamos al final del mes. Generalmente la luna, cuando está terminando su ciclo, su mes, se ve al amanecer. Antes del amanecer ahí está la luna. Es ahí cuando termina el mes y ya dejamos de ver la luna. Empieza el mes, ¿cuándo? Cuando al atardecer vemos la luna. No a medianoche, no, sino cuando va atardeciendo. Se está metiendo el sol y ya vemos ahí la luna, es porque está atardeciendo. Está empezando el mes. Y el primer día del mes es cuando se ve la primera astilla de la luna sin ayuda visual, sin un telescopio, sin ningún aparato, podamos ver la primera rayita de la luna. Por eso para nosotros desde Génesis se nos instruyó, así van a contar. Como una rebanadita de coco sentida. Por la tarde. Una vez me dijo Cami, mira, ya es principio de mes, porque la vi en la mañana. Digo, no, es que en la mañana no significa principio de mes, significa fin de mes. Termino. Por la tarde, cuando se ve la rayita de la luna, por la tarde significa inicio de mes. Entonces así ya nosotros lo podemos calcular. Gracias a Dios, donde hemos vivido siempre me da la luna. Entonces ya sé cómo vamos y puedo calcular cuándo es inicio de mes, porque me doy cuenta que en la madrugada veo la luna y entra la luna bien a gusto. Y está terminando el mes. Entonces uno puede ver cómo va avanzando. En tantos días es Rosh Hodesh, que es inicio de mes, y más o menos latino. Esta vez pasada dije que iba a ser el lunes y cayó en domingo, pero ya vamos, estamos practicando, no, porque eso es importante, porque podemos saber cuándo es el inicio de mes por la primavera. Aunque no estemos en Israel, podemos saber cuándo es la primavera. Vemos la rayita de la luna, estamos en primavera, es el primer mes, ya lo sabemos. Y vamos contando, y ahí nos vamos, hasta llegar al séptimo mes, que es Yom Teruah, y podemos aprender. Por eso es muy importante que estos detallitos los aprendamos a observar. En el campo, que no había relojes ni calendarios, ¿cómo lo hacían? Observando la luna y observando las estaciones, ¿verdad? Y conocí hermanos que todavía cuando eran pequeños sus padres se dedicaban a esto, y efectivamente ellos decían, el 25 de junio va a llover, y siempre el 25 de lluvia empezaban las lluvias, porque ellos observaban. Nuestros padres estuvieron en el campo, hermano, lo sabían, ¿verdad? Porque hay que aprender a observar.
Nosotros que vivimos en la ciudad, que nacimos aquí bien citadinos, tenemos problemas porque nosotros aprendimos a ver nuestro tiempo en los aparatitos de la muñeca. No aprendemos a decir, nos faltan tantas horas para el anochecer. Ya aprendí a decir, falta una hora, faltan 45 minutos, falta media hora. Y entonces, cuando juego así con mi esposa, casi latino. Pero es porque estamos aprendiendo a utilizar las medidas conforme la escritura, para no errar, temiendo que en algún momento pase esto, ¿no? Tengamos que salir corriendo y órale, ¿no? Entonces, esa está la parte, hay que aprenderlo. Recuerden, el inicio de mes es al atardecer, se ve la silla de la luna. Fin de mes es al amanecer, cuando se ve la silla de la luna. Vamos a la silla de la luna, es que ya se está terminando el mes. Ahora hay que esperar, porque generalmente tardaría 5 días, aprox, puede ser 4 o 5 días en ser luna nueva. Ya cuando estamos viendo la sillita, decimos, 4 o 5 días va a ser luna nueva. Y ahí uno le empieza a hacer los cálculos, ¿ok? Está bien interesante, bien padre todo esto, ¿ok? Seguimos. 27. Y aquí está el detalle que quiero que observemos. Cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recojan hasta la esquina de su campo, y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. Déjenlas para el pobre, el extranjero. Yo soy Jehová, tu Dios. Aquí está el detalle. A ver, ¿de qué está hablando el capítulo? Vamos a seguir leyéndolo. 23. Jehová dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero de mes será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una convocación santa anunciada con toques de shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario ni traigan una ofrenda hecha por el fuego. Yo soy Jehová. 26. Jehová dijo a Moshe, el 10º día de ese séptimo mes es Yom Kippur. Tendrán convocación santa. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Jehová. No harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Jehová su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo en ese día será cortado de su pueblo, y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No hará ningún tipo de trabajo, es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo. En la versión hebrea diría Shabbatón. Y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. Último verso, 33, última fiesta. Jehová dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sukkot, por 7 días para el nombre de Jehová. En el primer día habrá convocación santa, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Jehová. En el 8º día tendrán convocación santa y traigan la ofrenda hecha por fuego a Jehová. Es un día de asamblea pública. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Estos son los tiempos designados de Jehová, que proclamarán como convocaciones santas y traerán una ofrenda hecha por fuego a Jehová, una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, una ofrenda de sacrificio y de libación, cada uno de sus días, aparte de los Shabbatot de Jehová, sus regalos, todos sus votos y sus ofrendas voluntarias que ustedes dan a Jehová. Pero en el día 15 del séptimo mes, cuando hayan recogido el producto de la tierra, observarán la festividad de Jehová por 7 días. El primero día será descanso completo y el 8º día será un descanso completo. En el primer día llevarán frutos escogidos, limón, frondas de palma, ramas espesas y sauces de río. Y celebrarán la presencia de Jehová Elohim por 7 días. Lo observarán como un festival a Jehová 7 días al año. Es una regulación permanente, generación en generación. Guárdenla en el séptimo mes. Vivirán en Sukkot por 7 días. Todo ciudadano de Israel vivirá en una Sukkah, para que de generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sukkot cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová su Elohim. Así Moshe anunció a los hijos de Israel los tiempos designados de Jehová. Ok, ¿de qué está hablando este capítulo? Las fiestas.
Nos está dando la legalidad de las fiestas. Vamos juntos. Nos habló de Shabbat, nos habló de Pesach, de los panes sin levadura, nos habló de las primicias, nos habló de Shavuot, de Pentecostés, nos está hablando del Yom Teruah, de Yom Kippur, que es el día de la expiación, nos está hablando de la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot. El tema son las fiestas. ¿Cuántas fiestas son? 7. 7 fiestas. Pero es que aquí hay un detalle. Dentro de todo este tema, el verso 22 dice: cuando recojas las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recojan hasta las esquinas de su campo, y no recojan las espinas de grano dejadas por los recogedores. Déjenla para ¿quién? El pobre y el extranjero. Yo soy Jehová su Elohim. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Para quién hay que dejarlos? Para el pobre y para el extranjero. El pobre y el extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno está introduciendo este mandamiento cuando el tema son las fiestas? Para que ellos también tengan que ofrecer, ¿no? Si no tenías de dónde, el Señor está proveyendo. Para ellos no les sería obligatorio presentar ofrenda, porque la ofrenda se presenta del resultado de tu trabajo. Si no tienes trabajo y eres pobre, entonces... Para saciarse. ¿Pero por qué lo hace aquí? ¿Por qué, si ya lo habíamos visto en Éxodo capítulo 23, que era nuestra responsabilidad atenderlos, cuidarlos? Pues, ¿Por qué lo vuelve a mencionar aquí? Pues porque el pueblo precisamente es la indicación que está dando el Señor, de que al que no tiene, el pueblo le dé, por eso le decía que dejara. Eso para los que no tenían, o sea, el pueblo estaba proveyendo para el extranjero y el pobre necesitaba. Pero aquí está en las fiestas, en el tema de la fiesta. Entonces aquí hay un detalle, porque nos está abriendo un paréntesis. ¿Y ese paréntesis con quién tiene que ver? Con el pobre y el extranjero. He ahí el detalle. Este paréntesis no tiene que ver con el pueblo. Tiene que ver con el pobre y el extranjero. Entonces en el pueblo no había, el pueblo de Dios no era pobre. Al decir a los pobres, o sea que ellos tenían todo. Pues porque eso es la justicia del pudiera Eterno. ser entonces que entre el pueblo del Señor hubiera pues gente necesitada y pobre, pero al decir a los pobres y a los extranjeros, quiere decir que entonces el pueblo de Dios tenía todo. Es correcto. Porque aquel que no tenía terminaba trabajando para alguien y estaba en un estado de rehabilitación. Recuerden, realmente del pueblo de Dios como tal, podríamos decir, ¿quién podría ser pobre? Si al final, si quedabas en pobreza, iba tu hermano a tomarte como su siervo por 6 años, te iba a rehabilitar, ibas a vivir en su casa, ibas a tener un salario, y cuando terminaran los 6 años, en el séptimo año, te iban a dar libertad con provisión y todo lo que necesitabas para iniciar tu propio negocio. ¿Dónde había pobreza? Sí lo podemos ver. Es que este es el detalle. ¿Por qué lo mete en la fiesta? Si el tema no es si esto no es fiesta. ¿Por qué? ¿Y por qué lo mete después de la fiesta de Shavuot? ¿Por qué? Este es el detalle. Este texto, este verso 22, nos está abriendo un panorama muy importante. Porque nos está diciendo, sí, estas fiestas son regulaciones para ustedes que son Israel. No para las naciones del mundo. Esto es para ustedes porque ustedes son Israel. Porque ustedes fueron los que salieron de Egipto. Las naciones del mundo salieron de Egipto. No, a ustedes yo los redimí. El tema de las fiestas es con ustedes. Pero ¿por qué está abriendo en el verso 22 un espacio donde los extranjeros van a tener una provisión? Si vemos, va a introducir a quienes no son de Israel. Les vamos a dar un lugar especial a quienes no son de nosotros. Pero que estaban ya también buscando al Señor. Ya están ahí en Israel.
pero no son de nosotros. Y ese es el punto, porque lo mete justo después de esta fiesta. ¿Por qué no lo metió cuando fue la primavera? También se recogieron frutos en primavera. ¿O por qué no lo mete en septiembre? En el séptimo mes, que es septiembre-octubre. ¿Por qué no lo metió en aquel? También ahí se recoge. Y más frutas. Hay más frutas para aquella temporada. ¿Por qué en esta? ¿Por qué aquí? Sí, vamos. Lo hizo en esta fiesta. Esta fiesta tiene una conexión con ellos, con el extranjero y con el pobre. Aquí hay una conexión con esta fiesta. Y es muy importante que nosotros seamos bien preguntones en este aspecto. Quizás sea porque sea grano. ¿Por qué? Porque sea a mí me llamaba mucho la atención cuando mi papá tenía unas tierras en Querétaro y cuando era el tiempo de la cosecha del maíz, del trigo, pasaba la máquina, pero la gente del pueblo que tenía necesidad iba y recogía las mazorcas. Era la pepena. Ajá, la pepena. Pero esa era para ellos, Sí. no era para el dueño de la tierra. Es lo que está Y lo diciendo, siguen sí. haciendo, o sea, es fecha que lo siguen haciendo. Y ni siquiera lo negociaban, no era para negociarlo, era para que ellos... No, ni siquiera lo pedían, o sea, ya era una ley Una que ellos costumbre, iban y, una ajá. costumbre. Y ahorita que lo estoy diciendo me acordé de eso. Pero también tenemos las cosechas, tenemos en primavera, con la fiesta de Pesa, pues traemos los primeros frutos. También tenemos las cosechas en el séptimo mes, donde hay muchas frutas. Por eso se nos dice que traigamos frutas. Por eso nuestra azúcar las adornamos con muchas frutas, porque hay mayor cosecha de frutas en ese periodo. Pero ese es el punto, porque Él escogió esta fiesta. Es allí. Y es aquí donde debemos de preguntarnos, ¿en qué momento estamos? Porque nosotros ya no estamos relacionados con el campo. Nuestras vidas ya no se basan en el campo. Antes sí. Antes dependíamos de los temporales. Antes que pudiéramos recoger una cosecha, era un milagro de Dios, porque se necesitaba la lluvia. ¿Verdad? A mí me tocó todavía vivir en algún momento en Querétaro frutas de temporada, que en ciertos tiempos del año no había. Ahorita ya es muy difícil. Ya se manipula. Es muy difícil no encontrar todas las frutas todo el año. Porque si no es que están manipuladas, es porque están dentro de un invernadero. Pero todo el año hay. Si vamos o no vamos. ¿Qué tanto nos hemos desconectado de esta parte? Qué maravilloso, porque lo primero que le encarga a Adán, que es cultiva, relaciónate con la tierra. ¿Dónde es donde encontramos más plenitud? Cuando empezamos a relacionarnos. Ya sembré un frijolito. ¿Cómo me emocionaba sembrar las rosas? ¿Cómo me emocionaba cuando el jitomate? Los que fueron a la casa del chayote. ¡El chayote! ¿Cómo emociona? ¿Por qué? Porque nos relacionamos. Qué maravilloso fue comer las papayitas del papayo. Deliciosas. De mi casa. ¿Ustedes lo han pasado? Qué padre se siente. ¿Sí vamos o no vamos juntos? Sí. Cuando las gallinitas y producen sus huevitos, uno saca cuentas y uno, bueno, no, quizás no convenga si uno no se Pero la dedica a eso. satisfacción. Pero esa conexión, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué se da esta conexión? Porque es de ahí donde fuimos tomados, es para esto, para lo que fuimos hechos. Y vamos a regresar allá en el milenio. Amén. No va a haber industria, no va a existir Kimberly Clark, ni ninguna de esas. Va a ser al inicio como Adán. Como al principio, en esa relación. Pero hoy en día se ha roto tanto la relación con esta parte tan esencial y natural
con este propósito con el cual fuimos creados, que ahora no lo podemos ver, no lo alcanzamos a entender la magnitud. ¿Por qué estas fiestas se vuelven tan importantes? ¿Por qué se vuelven agrícolas? ¿Por qué tiene que ver con el fruto de la tierra? Porque literalmente necesitaban el milagro de Dios que mandara lluvia. Porque si no hay lluvia, No hay vida, no hay alimento, no hay nada. ¿Qué nos pasa si no llueve? O sea, ahorita sacan sus mangueras, abren las represas y sigue habiendo agua. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero una sequía no devasta una ciudad. ¿Cuántos años lleva Chile sin tener agua y todavía no ha caído en la crisis? Sí podemos observar qué tanto nos hemos despegado de lo natural que no podemos apreciar esta parte. ¿Qué tanto ya dejamos de relacionarnos con el origen? Y entonces decimos, sí, vamos a traer las primicias. ¿Por qué es tan importante traer la primicia? ¿Por qué? Para ellos realmente era un milagro de Dios. Que saliera 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas. Un milagro de Dios. Trae tu primicia, ¿la traerían con pesar? No. Fue un milagro de Dios. Literalmente Él me lo dio. Si vemos esta relación tan importante, y entonces, tiene que ver, hermano, también con, pues, en sí con la provisión que Dios nos da, ¿no? Con la tierra, lo que cosechamos, lo que sembramos, que debería de ser a lo mejor parte de todos, pero ahora como que ya es lo decimos ahora como el trabajo de los agricultores, ¿no? Y no lo quieren hacer. De ser para todos. Y no lo quieren hacer porque pues, ellos quieren venirse a la ciudad. Claro. Ya no quieren. ¿Verdad? O sea, realmente nos hemos desconectado de esto. Nuestras ganancias no se ven reflejadas por el fruto de la tierra. Nuestras ganancias se dan por una semana, una quincena. Son trabajos que nada tienen que ver con... Y entonces nos desconectamos de ver la magnitud de Dios. Las fiestas del Eterno están basadas en esto, en los momentos donde ellos veían la grandeza del Eterno. Ese es el punto. ¿Sí lo podemos observar? Primavera, ok, Pesaj. Y la fiesta, las primicias. Y traemos las primicias de la tierra. ¿Por qué? Porque es primavera, es cuando se da. Y después tenemos estas fiestas, ¿por qué? Porque es cuando se vuelve a dar la segunda plantación. Después tenemos otra vez primicias, ¿cuándo? En Sukkot, en el 7º mes. ¿Por qué? Porque es cuando se recogen los frutos, los árboles frutales. ¿Por qué? Es que las fiestas son agrícolas. La gente de eso vivía. Eso lo necesitaba. Y entonces en esos 3 momentos el Eterno estaba involucrado. Hoy acabo de recoger todo mi campo. Estoy muy contento porque Dios me dio el 100%. Porque yo no hice nada para que esto se diera. Yo sembré, yo regué. Bueno, ni regué porque el Eterno mandó la lluvia. Pero ¿quién darle el crecimiento? ¿Sí? ¿No lo dice también hasta Salomón? Nosotros no sabemos cómo pasa, pero crece. Crece. A ese punto, la dependencia de la bendición de Dios. Viene el fruto y cuando el Eterno dice no comerás de él hasta que no hayas ofrecido la primicia, ellos dicen está bien, no vamos a comer. ¿Por qué? Porque Él nos lo dio. Lo primero para Él. Está conectado, muy conectado. Pero ahora no estamos tan conectados. Porque si no llueve, ¿qué pasa? Nada, todos me van a pagar. Al contrario, si llueve me afecta porque no puedo ir a trabajar a gusto. Me voy a mojar. Sí, vamos. Nos desconectamos de esa parte. Y entonces, cuando necesitamos conocer la fiesta del Señor, no entendemos el valor. Contarás. Y vas a ir contando el Omer. Y cuando llegue ese día 50 vas a presentar una ofrenda. Tus primicias. No sabemos qué es esto. Hay otra vez primicias, pero si ya fueron primicias. ¿Cuántas primicias vamos a tener? Ellos tenían 3.
3. Porque eran 3 ciclos agrícolas al año. Tenían 3. En su momento, bueno, como ahorita, pues, los tiempos han cambiado profundamente. Ahorita ha habido siembras, cosechas que no ha habido nada. Pues ahí las primicias que no hay. Entonces, al suceder todo eso, estamos viendo que no creo que el Señor nos esté fallando, pero ahí está el problema de que ya no hay la cosecha como el producto como era antes. Recordemos que la bendición de Dios para poderlo hacer era a través de la obediencia. Ya no llueve en sus tiempos, tampoco obedecemos. Son los detalles. Todo esto lo hacíamos en obediencia y ese era el pacto. Ustedes obedecen, entonces yo voy a bendecir sus tierras, voy a bendecir sus campos, voy a hacer todo eso si ustedes obedecen. Ese era el asunto. Bueno, es que ahorita ya no se da, pues no somos una nación conocida por seguir al Eterno. Más bien México es una nación conocida por ser una nación católica, totalmente idolátrica. ¿Cómo esperamos la bendición del Eterno? Nos alcanzan nuestras No nos... consecuencias de nuestras acciones. Ahorita la gente del campo ya en muchas ocasiones prefiere venirse a trabajar acá en la ciudad y el campo queda abandonado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque necesitamos de ellos. ¿Por qué? Porque no llueve, no hay, inclusive no hay dinero para comprar los químicos que se necesitan, o la maquinaria para poder, antes no había maquinaria con sus animalitos, pero pues también ya se están acabando los burritos. Entonces el campesino busca la forma de poder vivir. La gente del campo necesita venir a trabajar a la ciudad y queda el campo abandonado. Lo más importante, Se desvirtuó todo. se ha perdido esa parte. Pero también eso es lo que se está profetizado, eso está anunciado. Así tiene que ser. Lo estamos viviendo en estos tiempos. Recuerdo cuando llegamos a la colonia, fuimos de los primeros, me iban a regalar una semilla, un chayote de ese tamaño, bonito. Entonces pude arreglar yo un papanco bonito y se extendió bastante. Y era muy bonito ver que sobre el tapanco, sobre los palos, se colgaban las bolas de los chayotes. Era una cosa enorme, bonita. Sí, pues. Sí. Primero su florecita que anuncia, ahí te va el fruto. Ahí va. Ahí está la florecita. No puede disfrutar. En serio, Es una maravilla, sí. ¿Quién nos hace crecer? Vale, tiró 3 chayotes porque los consideraba basura. Y resulta esos 3 chayotes pues, dieron lo Ahí suyo. va vida. Y dieron su chayotito. Nos bien emocionados por el chayote. Nunca nos preocupamos por los papayos que teníamos ahí atrás. Durante un año completo ni los pelamos. Y los papayos dieron fruto. Sí. Y nos comimos las papayas. ¿Por qué? El Señor lo hace. Nos hemos desconectado de esa base, de ese punto importante. Nuestra conexión con lo natural. Sí. Y al hacerlo, perdemos gran parte del significado de la fiesta. Porque ahora todo se vuelve más capitalista, más moderno. Ellos veían con claridad la mano de Dios. Nosotros decimos, pues bueno, ya llegó mi quincena segura, ya tengo mi semana segura, no me van a correr. Y dejamos de confiar esa parte en el Eterno. Y es cuando no se valora el significado de todo eso, hermano, porque no estamos conectados, no lo hacemos, no vivimos de estar en esa relación, pues, con... Sentimos que cuando le tenemos que dar a Él, sentimos que
que nosotros estamos dando de lo nuestro y no el sentido real. Eso era suyo, el campo era suyo, la tierra era suya, todo es suyo. Él está tomando lo que le corresponde. Pero como estamos desconectados de esa parte, sentimos que el salario es nuestro porque es el resultado de mi trabajo. Yo le estoy dando de lo mío a Él. Cambiamos. Y entonces nos da pesar a veces. Aquí dice un chorro de cosas que les van a traer. Y ellos no lo hacían con pesar, lo hacían con alegría. Porque ellos entendían, oye, pues de repente este animalito me empezó a dar puros gemelitos. ¿Y quién hace eso? Es el Eterno. Y ellos veían esa conexión continua. Por eso, ve y ofrece un animal, no les pesaba dar un animal. Porque ellos lo estaban viendo. Es humano quien lo está dando. Es humano que está cuidando que no les caiga un bicho y los mate. Una enfermedad y los mate. Es humano quien está guardando mi campo de la plaga, de la langosta. Que venga y se los coma. Sí, vamos. Ese es el tema del capítulo 23 de Levítico. Las fiestas del Eterno. Pues las fiestas del Eterno están conectadas a un ciclo agrícola. Y dentro de este ciclo agrícola vamos viviendo. Vamos viendo su mano poderosa. Vimos ese milagro y después dice el Eterno, de ahí dame la primicia. ¿Cómo no te voy a dar la primicia si estoy viendo tu poder aquí dándome? ¿Sí? A punto tal que dice, no te preocupes porque tal año tú ya no vas a trabajar. A nosotros nos dicen, hoy no trabajes un año, nos morimos de hambre. ¿Qué está pasando con la cuarentena? Pero él dice, no, y lo que vas a cosechar ese año sexto te va a alcanzar para el año séptimo y todavía te va a alcanzar para el octavo. Te va a durar 2 años. ¿Cómo pasa eso? Sí lo podemos observar. Ahí estaba la relación completa con el Eterno, con el Creador. Ahí bien marcada. Eso es muy importante, porque nos desconectó. Ahora, aquí podemos observar esta parte que habla del cuidado hacia el extranjero y hacia el pobre, metido en esta fecha, en esta fiesta. O sea, esta fiesta tiene un significado donde parte de su cumplimiento se va a dar hacia el extranjero y hacia el pobre. No todo va a estar nada más con Israel, sino parte del cumplimiento de esta fiesta va a tener una relación con el extranjero y con el pobre. Y yo quiero que observemos 8 fiestas, 8 convocaciones marco. Shabbat es la primera. Cada semana Shabbat. Después tenemos Pesaj, que es el día 14 del primer mes. Inmediato después tenemos los 7 días de panes sin levadura, que es Matzot. El primer domingo después de Pesaj presentamos las primicias, Bikurim, y son las primeras 3 fiestas. Después de las primicias contamos 50 días y llegamos a Shavuot, a esta fiesta, Pentecostés, y terminó este ciclo. Vamos a esperar hasta que aparezca la 7ª luna del año para celebrar la fiesta de la trompeta, el primer día. El día 10, Yom Kippur, y el día 14, Sukkot. Gloria al Eterno. Tenemos las fiestas completas. Todas tienen un ciclo agrícola, todas tienen que ver con esa parte. Todas tenemos que traer algo a Él, pero nos hace sentido, porque no nos está pidiendo algo que no nos dio. De lo que ella ha recogido, de lo que ya te dio tu campo. Esto es lo importante. Sí, vamos. Ok, van las preguntas de la charla. Hermano, a mí no me queda, perdón, tengo duda en esto. No me quedó claro entonces el motivo. Así como quiero que me quede claro el motivo donde en esta fiesta que nos dices por qué tenía que encajar en fiesta a los pobres y a los extranjeros. Esa es una extraordinaria pregunta y la vamos a ver. La respuesta viene exactamente en el próximo
Ah, bueno. En el próximo estudio. Sí. Ah, no, en el que le sigue al próximo. Ok, primer pregunta. ¿Cómo celebrábamos al Eterno antes? Antes de hoy, no, antes de este tiempo. ¿Antes de qué, no? Antes de este tiempo, antes de Ah, ya. hoy, de esta etapa. Ujú. ¿Cómo celebrábamos al Eterno antes? Siguiente pregunta. Estas celebraciones estaban marcadas en la Escritura. ¿O habían sido ordenadas por el Eterno? Última pregunta. Estaban ¿Marcadas en la Escritura? ¿O habían sido ordenadas por el Eterno? Última pregunta. ¿Qué cambios vamos a realizar en nuestras vidas con relación a las fiestas?